de si los órganos pueden ser un bien. Prácticamente la clase se centró en la presunción legal de donación de órganos, a propósito de una pregunta que alguien me hizo que está bien, y lo fui llevando como en el avance de la presunción legal de donación de órganos. Yo no sé si de ahí alguna pregunta y si no, seguimos avanzando. Ustedes me dirán. Todo claro. Todo claro. Bueno, pues entonces sigamos. Obviamente, chicos, la presunción legal de donación de órganos es apenas uno de los tantos aspectos de la donación de órganos, ¿no? Yo sí quisiera hacer énfasis, y lo vamos a necesitar para el avance de la asignatura, que han habido muchas leyes que han reglamentado la donación de órganos. Hay una diapositiva, la voy a compartir, que la mostré en la clase pasada, en el sentido de cuáles son todas las leyes que nos hablan de la donación de órganos. ¿Están viendo la pantalla, sí? Sí, señora. Vale, perfecto. Sí. Entonces, miren, esta diapositiva específicamente, miren cómo nos habla de la donación de órganos. He hecho énfasis en que es el decreto más grueso, más completo y en parte más actualizado es el decreto 2493 del 2004, que ahí lo deben estar viendo, ¿cierto? Y hice énfasis en la clase pasada que la ventaja de la ley 919 del 2004 es que por primera vez convierte en delito el tráfico de órganos. Lo que quiere decir, y ese comentario lo hice en alguna clase, deben ser muy atentos porque creo que aquí está el génesis de todo, y es que aunque desde el 79 se hablara de donación de órganos para no ponerle precio a los órganos, que es nuestro tema, en consecuencia no son bienes, aunque desde el 79 se prohibía la comercialización de órganos a título oneroso, o sea, con precio a cambio, paradójicamente solo hasta el 2004 se tipifica como delito su tráfico. Lo que quiere decir, y lo dije en clases pasadas, que bajo el principio de legalidad, recuerden que no hay pena sin ley, no se podía estar castigando a los que hicieran un tráfico indebido con los órganos. Eso a mí me parece una inconsecuencia, porque yo no justifico que el Congreso de la República desde el 79 hasta el 2004 no pudiera captar algo tan sencillo, y es que de nada vale una prohibición si cuando se hace la conducta no hay una sanción a dicha conducta. Como mis ejemplos tontos es, si usted su papá le dice que llegue hasta las 2 de la mañana y usted llega a las 4 de la mañana y usted no tiene una sanción, en efecto usted la próxima llega hasta las 5 de la mañana, pero si usted llega a las 4 y su papá ejerce sobre usted algún tipo de sanción, obviamente usted entiende que hay una sanción por el no cumplimiento de la conducta, ¿cierto? En esa medida podríamos entonces hablar de leyes ineficaces en el sentido en que las teníamos, pero eran letra muerta. Solo hasta el 2004 teníamos esa ventaja, ¿cierto? El tema de presunción legal de donación de órganos del que hablamos en la clase pasada ha estado en varias leyes, en la 73 del 88, en el decreto 2493 del 2004, y su última modificación es la 1805 del 2006, que fue la que hablamos en la clase pasada. Miren que aquí hay una diapositiva solo de presunción legal de donación de órganos. Tenemos una diapositiva de qué se decía antes sobre la presunción legal de donación de órganos, que la sentencia que analizamos en la clase pasada y el caso que analizamos en la clase pasada, y posteriormente un cuadro que nos da cuenta de cuáles son las modificaciones. Estas diapositivas también sé que estoy en mora de enviárselas, ya se las voy a enviar, no se preocupen, pero van a tener este recurso a la mano. Aquí está entonces, en la clase pasada alguien me hizo una pregunta y yo decía que había un artículo que exigía un informe al Senado para ver la eficacia de la norma. Mírenlo ahí, es el artículo 5. Miren cómo dice dos cosas. Uno, que el gobierno nacional implementará estrategias de información a la población, que era lo que hablábamos en la clase pasada, de tal manera que sean claras, objetivas, idóneas y oportunas sobre la presunción legal de donación de órganos. Y dice, si están leyendo el artículo que se los copié ahí, que de las actividades realizadas para lograr tal fin se presentará un informe anual a la Comisión Séptima del Senado y Cámara por el objetivo de evaluar la eficacia de la norma. Esto era lo que les decía, que me parecía que era bueno, es decir, por lo menos ya estamos viendo que se está involucrando la educación y sobre todo los informes en ese sentido, ¿cierto? O sea que aquí está todo eso bien
explicadito. Y lo otro, chicos, es que en lo que quiero avanzar para mirar hoy es que observen, por favor, que cuando la ley 919, ahí la tienen proyectada, nos habla de este tema, vamos a dar entonces un paso a la ley 919 del 2004, señalando como su principal ventaja el hecho de que por primera vez se va a sancionar con prisión las conductas en contra de la legislación que traían. Esa es la gran ventaja de esta ley. Entonces, observen algo. Yo les pedí que leyeran el decreto 2493 del 2004, específicamente de esta tarea, que leyeran que eran órganos, que eran tejidos, que eran células, que eran componentes anatómicos. Y quiero hacer esa precisión porque si usted lo contrasta con la ley, observen ustedes que el artículo primero dice: la donación de componentes anatómicos, órganos, tejidos y fluidos corporales deberá hacerse siempre por razones humanitarias. Se prohíbe cualquier forma de compensación, pago en dinero o en especie por los componentes anatómicos. Esta parte en rojo es la que nos permite decir que los órganos en Colombia no son susceptibles de ponerle un precio en dinero, en especie, en ningún tipo de forma de evaluar, ¿no? Pero obviamente sigue diciendo, permítanme termino de leer, ya les doy la palabra, que quien done o suministre un órgano, tejido o fluido deberá hacerlo a título gratuito, una vez más, sin recibir ningún tipo de remuneración por el componente anatómico. Ni el beneficiario del componente, ni sus familiares, ni cualquier otra persona podrá pagar el precio o recibir algún tipo de compensación. Algo así como para que no hayan testaferros, porque de pronto si Marialis y yo somos las que hacemos la transacción, para que no quede en rastro, yo digo que pongan una casa a nombre de mi mamá. Eso también está mal. Es decir, la idea es que no hayan personas interpuestas en medio de esto, ¿cierto? Y el artículo 2, que es lo básico, que me dice cuáles son las conductas que están penalizadas por controvertir a la norma: traficar, comprar, vender o comercializar. Pero observen algo, chicos, y es en lo que quiero hacer énfasis, ya les doy la palabra, que el primer artículo habla de componentes anatómicos, órganos, tejidos y fluidos. El artículo 2 habla de componentes anatómicos. Y el decreto 2493 del 2004 no menciona a los fluidos. ¿Hacia qué estoy abriendo la temática? Hacia el tema que les dije que íbamos a hablar hoy, que era sobre reproducción humana asistida, porque quiero que observen que el semen es un fluido corporal. En esa medida debemos tener claro, por lo menos desde la teoría, que es un componente anatómico, que es un órgano, que es una célula y que es un fluido. En eso nos acompaña el decreto. El decreto en su artículo 2, si no estoy mal, sí, el decreto 2493 en su artículo 2 nos dice qué se entiende por componentes anatómicos, qué se entiende por órgano, qué se entiende por tejido. Ustedes pueden avanzar en eso. Y observen que es mi semáforo rojo, para que tengan en cuenta que el decreto 2493 no nos habla de fluidos corporales. El que nos habla de fluidos corporales es la 919 del 2004. Ese es el preámbulo para las discusiones que se pueden formar más adelante. Antes de eso los escucho porque por ahí vi, alguien me quería decir algo, no sé. A ver, sí, Esteban. Esteban, dígame. Doctora, bueno, consultando la ley 1805, encontré, bueno, que se podía donar, ¿sí? Ciertos órganos, y que sobre todo que no se podía obtener órganos ni tejidos de los no nacidos, o sea, que hayan sido abortados. Pero no habla de los componentes anatómicos ni mucho menos de los líquidos orgánicos. Entiéndase también como líquido cefalorraquídeo y demás. Entonces, mi pregunta va en torno a eso está hecho precisamente para que se abra una puerta para que a esta población de no nacidos se les puede extraer componentes anatómicos y líquidos orgánicos.
Lo que pasa, chicos, es que dentro de la especificidad de este tema, obviamente podríamos decir que hay como, apaguen los micrófonos los que no estén hablando, por favor. Podríamos decir que hay una, lo voy a silenciar a todos y el que vaya a hablar lo prende. Ok, ahí están todos silenciados. Indaur, hay un gran subconjunto, o sea, una subtemática en esto y es otra deuda que tiene Colombia y es de hablar de las etapas del nacimiento, ¿cierto? O sea, Colombia no tiene una legislación que hable del embrión, del preembrión, del no nacido. El Código Civil comienza con el que existe y el que existe es el que respira siquiera un momento después de separado de su madre. Eso es tardío para la ciencia, porque obviamente antes de ese momento hay otras etapas. Entonces, recuerden que les dije que a pesar de ser el tema más legislado, también es cierto que hay muchos vacíos y esa pregunta no está respondida. O sea, yo de hecho en algún momento asesoré a un estudiante en tesis de grado 1 que era médico, que él hacía un abordaje médico desde el nacimiento, embrión, preembrión, por semana, pero Indaur, eso no lo tenemos acá, estamos en mora de eso, ¿cierto? Entonces, no tengo un piso jurídico para responderle eso porque la legislación no parte de ahí. Ahora, ojo que a propósito de lo que Indaur dice, voy a hacer una precisión. La potencialidad de la 1805 del 2016 es una sola, modificar la presunción legal de donación de órganos. Lo demás no lo vamos a encontrar ahí, lo demás lo vamos a encontrar en la 2493 del 2004, si quieren saber de la teoría, y si quieren saber de los delitos, tienen que ir a la 919 del 2004. O sea que yo lamento una legislación dispersa sobre la misma temática, y eso fue lo que dije en la primera clase, que como eso no está en el Código Civil, lo que hay son muchas leyes sueltas. Yo utilicé la palabra colcha de retazo de manera coloquial para que se dieran cuenta de esta situación. Entonces, claro, a mí me parece que la pregunta de Indaur no se debe responder a la luz de la presunción, porque la presunción legal es de órgano y ya, ¿ok? Pero si yo regreso al 2493, ahí sí me hablan de componentes anatómicos, tejidos, células, ahí podemos meter la pregunta de Indaur. Y si me voy a la 919, me hablan de fluidos. Entonces, claro, para dar respuesta yo no puedo buscar en la 1805, yo tengo que buscar en los otros decretos. ¿Sí ven qué interesante? Por eso les dije en la clase pasada que entre la clase pasada y esta, lo que más debían leer era el 2493 del 2004. Ahora, chicos, yo quiero hacer una precisión. Esta no es una clase de bioética. Esta no es una clase solo de donación de órganos. Yo no me puedo quedar toda la vida aquí. Yo creo que el objetivo en torno a la clase está cumplido y es que ustedes sepan que los órganos no son bienes. Y no son bienes porque no son susceptibles de valoración económica. Hasta ahí debería llegar mi clase. Solo que como a mí me gusta el tema y yo sé que yo los pico, yo los provoco y ustedes pican el anzuelo y me contrapreguntan, yo sé que puedo seguir, pero no nos podemos quedar toda la vida ahí, porque hay miles de preguntas que desde la ciencia médica van avanzadas, pero desde la ciencia jurídica no. Entonces, obviamente no nos podemos quedar todo el tiempo acá. ¿Listo? Deben tener esa tranquilidad. Ahora, yo les ofrezco fuera de esto más artículos míos, más cosas mías, más especializadas, pero que no tocan con esta clase para que le quede gustando. Es que les aseguro que cuando llega bienes inmuebles, a otros les van a gustar los inmuebles. Cuando llegan los animales, a otros les van a gustar el tema de los animales. Entonces yo debo seguir avanzando, ¿sí? Entonces, en torno a la clase, la pregunta es, ¿los órganos son bienes? Y usted me debe decir no. ¿Por qué? Porque si bien son útiles y son susceptibles de apropiación, no son susceptibles de valoración. Ya nos asomamos a las leyes que nos permiten concluir eso. Ya el detalle es para el que quiera seguir, ¿cierto? Aparte de la clase para que el tiempo no se nos vaya ahí y no nos hagamos expertos en lo que no nos toca. ¿Listo? Bueno, entonces, así como, bueno, antes de seguir, Martínez, que tiene una pregunta, ¿sí? Martínez, profe, más que una pregunta, era como un punto como tal. Recuerdo que hablábamos de sus dos artículos, uno más actualizado que el otro, y nos pedía que analizáramos los artículos y que en ambos
pues el último, que es casi lo mismo, pero más actualizado, Exacto. viéramos cuáles eran las falencias que tenía. Exacto. Una de las que yo analicé era conforme a la regulación de esto del parto asistido, por así decirlo. Y la regulación que yo encontré fue la ley 1953 de 2019, en la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva, en el cual se dan todos estos requisitos de la edad. Entonces, aunque es una ley que pues, es como solamente tiene como 4 páginas, es algo como que solamente ahí para que sí, pero son 8 pues, artículos nada más, 8 artículos. Sí, es como algo para que, pero entonces igual ya está eso. Así es, venga. Entonces miren qué interesante. En mis artículos yo no podía hablar de una ley del año pasado, porque el artículo es de 2014. Por eso me gusta cuando Martínez comienza como a ustedes les gusta, de atrás hacia adelante, ¿cierto? Y es bueno, ya tenemos una ley del 2019, pero ojo, mucho cuidado. Cuando ya yo empiezo a hablar, y Martínez, y me gustan sus palabras, hablar de políticas públicas para la fecundación asistida, ojo que ahí estamos pasando a otra arista de los órganos, porque ya no estoy hablando de órganos vitales, sino que les dije en la clase pasada que qué tal que hiciéramos un subconjunto de órganos que hablara entonces de fertilización. Entonces ahí está, mucho cuidado. El tema que hace rato le gustaba a Yola, que es alquiler de vientres. Está inseminación artificial, está fecundación post-mortem y está fertilización in vitro. Esas 4 técnicas son totalmente diferentes. Yo no puedo meterlas en la misma bolsa. No es lo mismo una inseminación artificial que una fecundación in vitro, que una fecundación post-mortem y que un alquiler de vientre. Lo que sí es cierto es que los 4 tienen en común que a través de ellos hay reproducción humana asistida. Y la reproducción humana asistida está validada por la Constitución de Colombia desde el artículo 42, que permite que los hijos nazcan biológicamente o artificialmente. Lo que quiere decir es que estamos hablando de algo constitucional. En esa medida sigue preguntándose, nos podemos seguir preguntando, los órganos tienen valoración económica y ojo, que si Ayola me habla de arrendar el vientre, le estamos poniendo un precio al servicio que presto con mi órgano, que es el vientre, ¿ok? Y es un órgano, ¿ok? Y si yo voy a un centro de fertilización soltera y compro un paquete donde me voy a hacer inseminar sola porque no tengo pareja, obviamente de una u otra manera, no nos digamos mentiras, estamos comercializando también con semen, ¿ok? Es un poco la mirada crítica que quiero que observen, pero a diferencia de la vez pasada, de la clase pasada, yo no voy a estar hablando de trasplante de órganos, que es un tema que vamos a decir que quedó visto, sino que estoy hablando de fertilización artificial. Ahí paso a otro tema. ¿Me voy a entender? Y habría un tercer tema por tratar, que les dije que si querían lo tratamos, que era el del cadáver. Otra cosa es hablar del cadáver en su conjunto para mirar si puede llegar a ser un bien. O sea, miren que yo de fondo a lo que le apuesto es, aquí puede haber un bien, o sea, que sea útil, susceptible de valoración y susceptible de apropiación, para obviamente unirlo con nuestra clase. Entonces, ya nos quedó claro que en trasplante de órganos no, ni donante vivo, ni donante cadavérico, ni con presunción, eso todo tiene que ser gratis. O sea que ahí no son bienes. Tema superado, obvio, faltan más cosas, lo que ustedes tienen que leer, pero ya leí por ahí en el chat, no vamos a hacer una maestría de esto, ni más faltaba. Es simplemente un asomarnos al tema. Pasemos al segundo, propuesto por Martínez. Yo venía con el tema del cadáver, pero Martínez habló de la 1953 del 2019. Mucho cuidado, una ley del año pasado, no está en ningún libro, en ningún código, una ley nuevecita que tiene 8 articulitos que nos van acercando a legislación sobre técnicas de reproducción humana asistida. Vamos a empezar en orden como a mí me gusta, no como a ustedes que les gusta de atrás para adelante, ¿cierto?
Martínez me dijo que esa ley era como nada que ver, no decía mucho, y es verdad. Pero por lo menos, estudiantes, ustedes tienen ley. Yo he dado esta clase 20 años y en 20 años me ha tocado decir que no había ley. Por lo menos ya tenemos una ley de 8 articulitos. Ya me habla de políticas públicas, ya me habla que el Estado tiene una obligación. O sea que ustedes están privilegiados de poder leer una ley. Yo a mis otros estudiantes les decía, no hay ley, no hay ley, no hay ley. Ya va llegando la ley. Pobre chica con ese celular prendido y dijo, ay, esa profesora me tiene, no, ella dijo, ay, esa vieja me tiene harta. La vieja. Bueno, dijo que la que habla más como un loro, eso fue lo que le dijo, ¿no? Ay, qué pena. Cosa, sí. Horrible. Que es un nuevo tema, o sea, seguimos con lo mismo, son bienes o no. Les hago preguntas provocadoras como la que les di ahorita. Si arriendo mi vientre, estoy cobrando. Si voy a un centro de fertilización, me están cobrando un paquete donde viene todo incluido. No nos digamos mentiras. Si yo soy soltera y me voy a hacer inseminar, necesito material reproductivo masculino. Lo que quiere decir que podríamos pensar que desde la práctica podría haber algún tipo de comercialización. Vamos a mirar qué pasa con nuestra ley y las confrontaciones que hay en ese sentido, ¿cierto? Entonces, lo primero, como para empezar en orden, es decir que la reproducción humana asistida es totalmente constitucional. Les voy a proyectar algunas pequeñas diapositivas sobre el tema. Es decir, estamos hablando de aquí, fíjense que sería, en técnicas de reproducción humana asistida, podríamos dividirlo en arrendamiento de vientres. ¿Por qué divido arrendamiento de vientre y técnicas de reproducción humana asistida? Por una sencilla razón, ojo, que no deben perder de vista, y es, cuando arriendo mi vientre, estoy arrendando parte de mi cuerpo. Mientras que, o sea, es una parte del cuerpo no separada del cuerpo. Mientras que cuando hablábamos en la clase pasada de trasplante, hablábamos de órganos separados del cuerpo. Y si hablamos de semen y óvulos, también estamos hablando de partes separadas del cuerpo. O sea que el análisis que hago de arrendamiento de vientres tiene que ser diferente al análisis que hago de óvulos, ovarios, semen, etcétera. ¿Por qué? Porque uno es parte del cuerpo humano y el otro no. Y si yo mantengo mi teoría de la cosificación del sujeto de derecho, que vimos en clases pasadas, yo no debería comercializar con partes del cuerpo humano para que no haya cosificación del sujeto de derecho. Esa fue prácticamente mi primera postura en el artículo que hablábamos de mi profesor argentino, que me saqué del 5 y que ya les expliqué la historia de ese artículo, ¿cierto? Ahora, mi idea iba en que la Constitución política, ahí lo están mirando, dice que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados, procreados, natural o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes, y que la ley reglamentará la progenitura responsable. O sea, chicos, que cuando hablamos de reproducción humana asistida, a pesar de no tener leyes, o más bien tener una ley solo hasta el año pasado, antes de la ley del año pasado, o sea, entre el 91, que fue la Constitución, y el 2019, que es la ley de la que nos habla Martínez, lo que había era un panorama de oscuridad. Mire que para ustedes ya está un poco más encendida la luz, pero igual yo les decía a mis estudiantes, estén tranquilos porque no estamos hablando de nada inconstitucional. La Constitución permitió que los hijos pueden nacer con asistencia científica, y es más, da un decreto, da una imposición, un mandato, y es que los hijos que nazcan naturalmente deben tener los mismos derechos de los niños que nazcan con asistencia científica. Para los que quieran, les guste el tema, ustedes pueden poner mi nombre en Google y les va a aparecer muchos artículos que yo he hecho sobre la temática, y yo hago un artículo de arrendamiento de vientre, otro de inseminación artificial, otro de inseminación post-mortem, porque todos son diferentes, pero en todos lo que estoy planteando es que ante la ausencia de leyes, este mandato constitucional no se estaba cumpliendo, porque estábamos viendo que había desigualdad entre los hijos nacidos biológicamente y los hijos nacidos si llegaren a nacer artificialmente. Y digo si llegaren a nacer porque en Colombia teníamos unos casos en los que lastimosamente el Congreso
ni la rama judicial se había pronunciado. Entonces, en algunos teníamos ausencia de legislación, ausencia de decisiones, y en otros teníamos unas decisiones un poco irresponsables, vamos a decirlo así, como la del alquiler de vientre. En alquiler de vientres tenemos un caso que fue fallado total irresponsablemente, y de ahí es donde la Corte Constitucional empieza como a poner las cosas en orden. Es cierto. Entonces, si hablamos de técnicas de reproducción humana asistida, mire que cada país le llama diferente. Técnicas de reproducción humana asistida, técnicas médicas asistidas, procreación artificial. Colombia, siguiendo el artículo que acabo de leer, parece que le llama procreación humana a través de asistencia científica. El nombre no importa, va mutando en cada país y nosotros tendríamos ese nombre. Ahí les narro el caso de la primera chica que nació como una bebé probeta, ¿cierto? Ya esta chica tiene más de 40 años, 42 años debe tener en estos momentos, y también una pequeña cifra, seguramente ya desactualizada, de todos los niños que a nivel mundial nacen a través de técnicas de reproducción humana asistida. Sobre todo, y ojo con las palabritas de aquí abajito donde dice infertilidad, enfermedad, porque no debemos perder de vista que en ocasiones quien acude a las técnicas de reproducción humana asistida acude porque es infértil. Y la infertilidad es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo, razón por la cual debían darle una respuesta, una solución médica a los problemas de infertilidad. En eso era que Colombia estaba en mora, estaba atrasado de no crear unas políticas públicas, que fue lo que se hizo el año pasado, ¿cierto? Entonces, aquí está, bueno, y lo que les dije en la clase pasada, que desde mi punto de vista el matrimonio igualitario también es una forma de acudir a las técnicas de reproducción humana asistida, porque ellos no van a poder reproducirse sino de esta manera. La diapositiva que ahora están viendo, la que tiene color rojo, verde, salmón y azul, nos habla de los doctrinantes que han hablado de cuáles son las técnicas de reproducción humana asistida, cuáles son las más comunes. Fíjense, inseminación artificial, fecundación in vitro. Yo creo que ustedes reconocen que esas son las más comunes, las que se hacen a luz pública sin ninguna ilegalidad ni nada. Y para algunos países la maternidad por sustitución subrogada o en alquiler. Acá hay otra lista del 2009 que miren que habla de inseminación artificial, fecundación in vitro, inyección espermática introcitoplasmática de espermatozoides. Aquí se empieza a complicar la cosa porque ya eso habla de fecundación post-mortem, chicos. Ahí la cosa se empieza a complicar, que después que alguien fallece se haga extracción de semen, aún sin su consentimiento, porque obviamente estaba muerto, ¿cierto? Y se haga una procreación así. Aquí empiezan a cuestionarse mucho la voluntad que esta persona tenía para procrear, porque obviamente como está muerta, no tenía voluntad para procrear. Y quiero que observen el cuadro que está en anaranjado, que me parece muy importante. España sin duda es la legislación más avanzada, pues de las estudiadas por mí en técnicas de reproducción humana asistida, y España en el 2006 modificó una ley de ellos del 98, o sea, España ya lleva 2 leyes en materia de reproducción humana asistida, y lo que está en el cuadrito anaranjado para mí es muy de avanzado, porque escuchen esto, el asterisco, o sea, él otra vez hace la lista, ¿cierto? Y al final dice, el gobierno mediante decreto real podrá actualizar la lista para la adaptación a los avances científicos y técnicos para incorporar aquellas técnicas experimentales que hayan demostrado mediante experiencia suficiente reunir las condiciones de acreditación científica. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que España, como se da cuenta que la ciencia médica va muy avanzada, España hace una lista, pero dice, yo no voy a cerrarme la posibilidad de que haya nuevos mecanismos. Si aparecen nuevos mecanismos científicos, avances científicos y técnicos que con su experimentación se haya demostrado que es viable, vamos a darle paso a esos mecanismos. O sea que es una fórmula de avanzada en la medida en que no cierra la posibilidad de nuevos mecanismos. Y imagínense que en Colombia todavía no tenemos lista. La ley de la que Martínez habló dice que todas las técnicas deben ser permitidas, pero no nos digamos mentiras. No es lo mismo la inseminación artificial que la in vitro, que la post-mortem, que el arrendamiento de vientre. O sea,
después tendríamos que pensar cada técnica individualmente y en esa medida obviamente empieza la complicación. Es por eso que me imagino que Martínez dice que la ley no dice nada y es verdad. La ley lo que hace es, escúchenme, acoger el criterio de infertilidad que hace años había dado la Organización Mundial de la Salud y decir que todas las técnicas son válidas, lo cual también había dicho la Constitución, y da un tiempo de 1 año para que se legisle en torno de las mismas técnicas. Ese trabajo es el más difícil, cuando ya vayamos ley técnica por técnica. En todo caso, lo que sí es cierto es que es legal, que lo tenemos que involucrar, que no estamos hablando de nada inconstitucional, y ahora ya tendríamos que empezar a pensarnos cada una de las técnicas que vayamos a escoger, ¿cierto? Entonces, por lo pronto hay un parte de legalidad, un parte de ¿cómo se llama? De leyes avanzando en ese sentido, y ya tendríamos que entrar a mirar técnica por técnica. Ahora, cojamos un ejemplo de esos míos provocadores, arrendamiento de bienes. Si yo acudo a la técnica de fertilización, porque lo es, si yo no puedo tener un hijo, buscar y el semen de mi marido, que eso se me entrega a mi niño, que es mi hijo, porque hola, 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 hola. Ya se escucha, doctora. Ya, se cayó la conexión, aquí me dijo. Excúsenme. Bueno, excúsenme de mí, no, a la empresa esa. Que no voy a decir cuál es el nombre para no darle mala fama. Adelante. Miren Daur cómo se ríe, más riéndose. Caramba, es que ya lo quiero ver en físico, presencialmente. Espero que se ponga adelante, Indaur, así como está ahora, no mentira. Yo siempre me pongo adelante, doctora. Ya vio, qué cosita más bella. Tiene cara de ponerse adelante, yo lo sé, eso se nota, hasta virtualmente se nota eso, ya vio. Bueno, ¿cómo así? Que miren lo que me dicen aquí, que repita desde el principio. ¿Cómo desde el principio? ¿Puedes repetir desde el principio? ¿Cuál principio? Desde yo soy Vanina Muadía, imagínense ustedes, me muero me da un infarto ahí. Valeria, que empiece desde donde habla de la maternidad subrogada. No, a ver, entonces les decía que hay que deben leer los artículos, fíjate que no debemos pedir la maternidad subrogada porque si no es mi óvulo y la persona, la mujer, me va a dar vientre y óvulo, técnicamente ella es la mamá del menor. Eso es diferente, ¿no? O sea, estamos hablando de mi óvulo, el espermatozoide, los espermas de mi marido, y van a ser inseminados en una mujer a través de la inseminación artificial, podría ser, o in vitro. Fíjense que necesitamos otra técnica. Y en efecto, yo soy la mamá y mi marido es el papá. La pregunta ahí es, ¿el órgano de la mujer que está arrendando ha entrado en una comercialización? Para mí sí. Ella le tiene que poner un precio. Y lo que está arrendando es su vientre, no sus óvulos, no a ella. Ella está prestando un servicio, pero en efecto, para mí el órgano ha entrado en comercialización. ¿Cuál órgano? El vientre. Ahí es importante saber que es un tejido, que es una célula, que es un órgano, que es lo que les dije que deben leer de la 2498. Doctora, pero en ese caso no se convertiría en bien de todos modos, aunque sea alquiler, si no sería cosa, ¿no? Porque está dentro del comercio. Sería o sea, estaría dentro del comercio. Aquí hay una traba y es que está en la mujer. Entonces sería... Y ya lo va a ver. El caso de la... No habría diferencia, por ejemplo, con el servicio sexual. A la inseminación artificial o a la fecundación post-mortem. Claro que sí. ¿Cómo?
Que no te puedes apropiar del útero, pero lo estás colocando en comercio, al alquilarlo. Claro, ahí parecería como un... Pero ojo, a mí también me parece que es como un servicio, pues, hola, aquí estoy de nuevo. Demandemos a Telefónica. Chicos, se corta mucho, pero vengan, ya me debo ir a la otra reunión. Dejemos ahí, seguimos mañana, ¿vale? Bueno, mañana seguimos retroalimentación. De tal manera que los que lleguen llamen. Sí. Pregunta, ¿podría pasarnos las diapositivas anteriores con las que estaba compartiendo la pantalla? Sí, señor, ya se las voy a pasar. Bueno, déjenme que salga de la reunión porque ya me están esperando en la reunión. Apenas salga de la reunión les paso las diapositivas. ¿Listo? Ok, gracias. Nos vemos mañana. Listo, muchas gracias.